Ya estamos de vuelta aquí en La Doctora y ahora vamos a hablar de un problema que afecta a nuestros ojitos. De hecho, sabemos que nuestros pacientitos con diabetes tienen una serie de complicaciones en sus nervios, en el corazón, en los vasos grandes, en los vasos pequeños. La diabetes afecta mucho a los vasos pequeños. ¿Y qué hay en nuestros ojitos? Pues vasos pequeños. Ahora vamos a hablar entonces de una causa importante de ceguera en el mundo, sobre todo de ceguera de tipo vascular, por vasitos. Esa es la retinopatía diabética, y para hablar un poquito más acerca del tema y despejar nuestras dudas, tenemos el día de hoy a la doctora Vanessa Luján. Ella es oftalmóloga, especialista en retina y vitrio de la clínica o del centro Mácula. Muy bien, doctora, ¿cómo está? Gracias. Bienvenida. Qué Gracias. Guapa. Gracias. Una de las oftalmólogas más guapas que está, por favor. Muy Gracias. bien. Acérquese, doctora, por favor, no me tenga miedo. Muy bien. Doctora, cuéntenos, cuénteme a mí, cuéntenos a aquellos que nos están viendo en sus casas, ¿qué sería una retinopatía diabética? Claro. Todo paciente diabético puede llegar a desarrollar retinopatía diabética. Se dice que hasta el 50% de personas con el diagnóstico de diabetes pueden tener ya la retinopatía diabética. Desde el diagnóstico. Así es, desde el diagnóstico ya con enfermedad de retinopatía diabética. Y la retinopatía diabética significa que los valores tan altos de azúcar en sangre van a venir a causar lesiones o daño a nivel de los vasos más pequeños del cuerpo. Uno de ellos es la retina y el otro es los riñones, que son los principales órganos afectados inicialmente. Por estas complicaciones de los vasos pequeñitos que produce la diabetes, ¿no es cierto? Y doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo principales? Uno ya usted lo ha mencionado, que es el mal control de la diabetes, pero otros... Claro, muy importante es el tiempo de evolución de la diabetes. Cuanto más años haya de diagnóstico, es mucho peor. Cuando hay un peor control metabólico, los casos van con mucho más complicación. Otro factor muy importante que va asociado y que es muy frecuente en nuestro país es la hipertensión arterial. Que a veces está asociada también con la diabetes, ¿no es cierto? Así es, generalmente van de la mano. Otro de ellos es el sobrepeso, la obesidad, el embarazo. Muchas veces presentan diabetes gestacional, los estilos de vida, el alcoholismo, el sedentarismo, el tabaco. Uy, el tabaco. Sí. Oído a la música, ya lo hemos mencionado en varios programas y este no es la excepción. Y doctora, ¿cómo se afectan nuestros ojitos por la retinopatía diabética? Y de hecho voy a un momentito interrumpir su respuesta porque vamos a pasar a estos esquemas que ha preparado nuestro equipo de producción. Yo me pongo por aquí, muy bien. Ahí tenemos una maqueta de ojo, ¿no es cierto? Claro. Esta es una maqueta en la cual hacemos como un corte, tal vez un corte transversal, sacamos el cristalino y podemos ver aquí cómo se vería la imagen que tenemos al lado derecho de la doctora. Aquí podemos ver los vasos de la retina y en una foto aquí se pueden ver la cara interna. Esto es la capa interna del ojo, que es la capa más importante, una de las estructuras más importantes de la visión. El nervio óptico y la retina principalmente. Ok, ¿dónde estaría la retina, por favor, doctora, para que pueda La retina es toda esta área que ven ahí con como estos vasitos azules y rojos, como líneas. Esto es como si viéramos el ojo por dentro, como si le hiciéramos un fondo de ojo. Entonces, este es un fondo de ojo realmente normal. Entonces, y aquí están las células que nos ayudan a ver, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. Y definitivamente, a ver, vamos. Tal vez es un poquito más claro poderlo explicar de este lado, ¿no? Aquí se ven los vasos, ese es el nervio óptico, y acá están las venas en azul y las arterias en rojo. ¿Y qué pasa cuando hay diabetes? Cuando hay diabetes, podemos ver aquí estas manchitas blancas o cremosas, que son los exudados, que se producen por el material inflamatorio que se viene a producir en la evolución de la enfermedad de la retinopatía diabética. Vemos las hemorragias. ¿Qué pasa? Los vasos se hacen tan delgaditos que se tienden a romper y vemos estas manchas rojas como algodonosas que son las hemorragias intrarretinianas. Vemos aquí estas dilataciones como estos
como estos globitos, que son los microaneurismas que ocurren también en la retina. Entonces, Claro. como son vasos muy finos, principalmente son los que de inicio tienden a afectarse. ¿Y estas manchitas amarillas, doctora? Son productos inflamatorios, son los exudados que ocurren a nivel intrarretiniano, que así como también ocurren en todo el sistema, no se descarta este paso también inflamatorio en la retina, ¿no? Los exudados tienden a producir baja visión y cuando aparecen los exudados, lamentablemente no hay medicamento que los pueda hacer que puedan reabsorberse en su totalidad. Ah, muy bien, doctora. ¿Y qué síntomas presenta la persona a razón de estas alteraciones? De hecho, a ver, doctora, si me acompaña, por favor, ahí estamos con la pantalla donde vamos a observar algunas de las molestias que presenta nuestro paciente. A ver. Claro, esta es una visión normal de un campo, Ajá. ahí vemos todo claro. Esa es una persona sana. Ajá. Pero ¿qué pasa en retinopatía diabética? Por ejemplo, en edema macular. Ahí Aparecen ese tipo de manchas. Ujú. Por ejemplo, si un paciente o una persona diabética comienza a ver de un momento a otro como una mancha que comienza a atravesar o comienza a ver manchitas que comienzan a atravesar, eso puede ser un inicio de una hemorragia vítrea que tiene que tratarse. O comienza a ver visión borrosa central, es un indicador de edema macular diabético, que es la principal causa de baja visión en retinopatía diabética. Muy bien, doctora. ¿Nos puede llevar definitivamente a la pérdida de visión? Sí, lamentablemente la diabetes o la retinopatía diabética ya en sí es causa muy importante de ceguera a nivel mundial. Y se dice que la mitad de los pacientes con diabetes tienen ya datos de retinopatía diabética. O sea, tenemos que tener mucho cuidado y hacernos nuestro chequeo constante. Por supuesto, doctora. ¿Y afecta la retinopatía nuestra visión de noche quizás o la percepción de los colores también? Puede afectarlo, no es de los síntomas más importantes, pero sí, generalmente la principal causa de baja de visión en diabetes tiende a ser el edema macular, que puede aparecer en cualquier estadio de la enfermedad. Muy bien. Y, doctora, ¿afecta nuestro campo visual también? También porque hemos visto ahí en la maqueta o en la imagen que hay hemorragias en la retina periférica y estas hemorragias y exudados que van apareciendo tienden a dejar secuelas en la retina y lamentablemente la retina es, yo lo comparo mucho con los pacientes y les explico que es como el tejido neuronal, es como el cerebro, es así de delicado. Cuando viene a aparecer una lesión a nivel neurológica o cerebral, las secuelas lamentablemente no revierten. Entonces, cuando ya vienen Pueden como ser permanentes, claro que sí. ya queda un grado de secuela significativo. Ok, doctora, y hablando de secuelas, un poquito por acá, por favor, las complicaciones que nos trae la retinopatía diabética. Importante mencionarlo porque quizás hayan pacientes con diabetes que que se estén tomando su enfermedad a la ligera y que no vayan a sus consultas con los distintos especialistas que los tienen que tratar, entre ellos el oftalmólogo, ¿no es cierto? Muy bien. Las complicaciones, las principales son el edema macular diabético. Esa es la principal, la más frecuente, la podemos tratar. Otra es la hemorragia vítrea, que es cuando ya estas hemorragias pequeñas ya se diseminan en el vítreo y ya enturbian todo el componente líquido a nivel ocular y hay que entrar a hacer una cirugía. O en algunos casos se puede colocar láser. Otra de las complicaciones que también son muy frecuentes es el desprendimiento de retina traccional diabético. Ay, caray. Otro es el glaucoma neovascular, que lamentablemente la única manera de corregirlo es probablemente con láser o en algunos casos y en la mayoría ya necesita colocar una válvula, hacer una cirugía por parte de la subespecialidad de glaucoma. Y otro es la ceguera. Hay muchos pacientes en la consulta, tal vez un 5% de pacientes que van a la consulta y que ya cursan con muy baja visión o ceguera por retinopatía diabética en los estadios mucho más avanzados. Entiéndase que el glaucoma es la presión ocular alta, ¿no? Para aquellos que no conozcan el término en sus casas. Y ahora, doctora, ¿qué alternativas de tratamiento hay para nuestros pacientitos que ya tienen una retinopatía establecida? Como usted mencionó antes, muchos al diagnóstico ya tienen la retinopatía, es una de las complicaciones más precoces. Entonces, ¿qué tratamientos o qué alternativas usted le podría brindar a un paciente que llega a su consulta? El principal tratamiento encaminado a retinopatía diabética es el láser.
el láser de fotocoagulación. Lo que hace el láser es tratar de evitar que se siga complicando. El problema del láser obviamente va a ser que vamos a sacrificar retina periférica para poderle brindar mejor oxigenación a la retina central, porque como ya hemos visto, el compromiso es general. O sea, toda el área retiniana se comienza a comprometer con sangrados, hemorragias. Edemas también, Edema, ¿no? Exacto. Entonces el láser es la principal Es una buena herramienta. Una buena opción. Ok, y se puede, digamos, optar por esta forma de tratamiento, sea cual sea el estadio de la retinopatía o no. No, ya el láser es cuando la retinopatía diabética ya es de tipo proliferativa, cuando hay hemorragia vítrea en estadios iniciales. Cuando es avanzada, digamos. Claro, cuando ya está en un estadio proliferativo. Muy bien. Hay diferentes maneras de tratarlo, hay inyecciones intravítreas que son para manejar el edema macular, y ya cuando el estadio es avanzado hay que hacer una vitrectomía, hay que sacar esas tracciones que están jalando la retina, quitar ese sangrado, y al final en lo que va a terminar es colocar láser en toda la retina periférica para poder preservar la retina central, lo que queda de visión. La parte más importante, ¿no es cierto? Muy bien, doctora. Y por favor, sus recomendaciones finales, sobre todo para aquellos que nos están escuchando, mucho ojo y oídos, diabéticos, recomendaciones de la oftalmóloga. Bueno, principalmente mantener los niveles de glucosa bajos. Otro de ellos que siempre su endocrinólogo se lo va a pedir es la hemoglobina glicosilada, que es uno de los exámenes más importantes en retinopatía diabética. Mantener las presiones estables, tener un estilo de vida saludable, hacer deportes, pues evitar el sobrepeso, no fumar, tomar, bueno, muy poco o con moderación, y obviamente, y lo más importante es visitar al oftalmólogo para que les hagamos un fondo de ojo y ver cómo está yendo la enfermedad. Por lo menos una vez al año, ¿no es cierto? Una vez al año, así es. Doctora, muy bien, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que la explicación ha sido muy didáctica, muy fácil, muchísimas gracias. Y con la doctora yo me voy a un pequeño corte comercial, pero por favor, no se muevan, porque ya regresamos con muchos más temas importantes. Gracias.